Una aclaración. No solamente estoy interviniendo y lo he manifestado en el expediente por Mariana Silva, sino también por Suma Orlando, Garófoli, Carrizo con Territorio Digital y otras causas que suman 7 que están pendientes de resolución en el tribunal. Lo he manifestado por escrito en los autos. Comenzando con el tema de esta convocatoria, podríamos decir en principio que la Constitución Nacional deposita, por el artículo 14 bis y por los tratados internacionales reconocidos de tal jerarquía, deposita en los gremios la formulación de este modo de producir normas laborales como son la convención colectiva de trabajo a las asociaciones sindicales. Por otro lado, la Constitución asigna al Congreso el dictar la ley. Digo esto porque es importante recordar que las convenciones colectivas de trabajo, el derecho a cuya concertación está garantizado por el artículo 14 bis, constituye una fuente de derecho extraestatal, pero incorporada al régimen normativo laboral después de su homologación, según lo establece la ley 1450, y no podría ser dejada sin efecto por la ley, por tratarse de una norma de naturaleza distinta y de origen distinto, y en el peor de los casos solo podría ser suspendida en su aplicación en excepcionales, especiales circunstancias que no se dan en el supuesto que estamos analizando. El doctor Lorenzetti recientemente lo señalaba, el doctor Valero, representante de la CGT, manifiesta que la Constitución protege el derecho a negociar. Esto es la fuente del derecho, el procedimiento a negociar, el modo de producción normativa. Las reglas profesionales, es decir, de los convenios colectivos, deben ser irremisiblemente creadas por el procedimiento negocial, ni por el legislativo ni por el Poder Ejecutivo. Por ello, si el Estado está interesado, dice el doctor Lorenzetti, está interesado en estas normas, debe bajar a la arena y negociar, ya sea antes, mediante acuerdos marcos o durante la negociación en el proceso. Afectar. Después de ello, la norma convencional es lo inconstitucional, pues se está sustituyendo una instancia de producción especial prevista en la Constitución, de instancia de producción de normas que no puede ser producida por otra institución de la Constitución. A nuestro juicio, dice Lorenzetti, puede entonces intervenir el Estado en el momento de la negociación, pero no luego. Esta naturaleza de fuente autónoma de creación de normas extraestatal que surge de un procedimiento es intangible en su eficacia. Si bien es indiscutible que otra convención podría modificarla aún en condiciones menos favorables, no es posible admitir que pueda ser dejada sin efecto por la ley. Si así fuera, se consentiría la pérdida de eficacia del convenio colectivo como fuente de derecho autónomo, ya que su vigencia estaría supeditada a lo que dispusiera otra norma que es de jerarquía inferior, que fuese una ley o un decreto. Si bien las garantías constitucionales no son absolutas, tampoco pueden ser alteradas por leyes que reglamenten su ejercicio, como ocurriría evidentemente en el supuesto que señalamos. La jurisprudencia nuestra, por fallos de la Cámara Sexta del Trabajo, ha establecido que la convención colectiva que regula la actividad específica de los actores de los trabajadores, constituye la fuente autónoma del derecho y opera como una ley en sentido material. Mario que Juan Carlos Giotto, con nuestra Corte, Sociedad Anónima, del año 96. Este mismo criterio lo sostiene Valentín Rubio cuando dice que la convención colectiva de trabajo como fuente de derecho estatal por reconocimiento constitucional solo puede ser derivada
derogada por una nueva convención colectiva posterior, pero no por una ley posterior. Si es imprescindible modificar las convenciones colectivas, ello debe hacerse siguiendo el procedimiento de negociación garantizado a los gremios. No lo puede hacer la ley. Lo que puede hacer la ley, dice Lorenzetti, es convocar a la negociación colectiva para enfrentar el problema de la emergencia o la situación especial que las condiciones generales están produciendo. Bueno, por supuesto que si la ley no puede modificar un convenio colectivo, esencialmente no puede modificarlo, tampoco lo puede hacer en un acto emanado de cualquier organismo del Poder Ejecutivo. Es decir, ni la ley, ni el decreto, ni una resolución administrativa puede contradecir el contenido de un convenio colectivo. De los expedientes que están sujetos a resolución, Vuestra Excelencia podrá advertir que la demandada funda su resistencia en la filosofía que inspiró la ley de facto 21.476 a los que los expertos de régimen empresarial han hecho referencia, la que pretende proyectar hasta la actualidad mediante la utilización de la Ley Nacional de Empleo y las leyes de emergencia 23.928 y 25.561. De alguna manera, esa corriente de avasallamiento de las conquistas laborales va a sucumbir, también lo señalaron, con el advenimiento de la democracia y más precisamente de la ley 23.126 que derogó la ley 21.476. Vuestra Señoría podrá advertir también que la mayor parte de la jurisprudencia citada de la Corte Nacional citada por las empresas periodísticas son anteriores a la reforma de 1994. Sin perjuicio de eso, si bien es cierto que el artículo 75, inciso 22, 75, inciso 19, el 22 le dio carácter y jerarquía constitucional o supralegal a los tratados internacionales, ya con anterioridad la Corte, modificando dejando de lado su anterior jurisprudencia, según la cual para aplicar un tratado será necesario una ley que así lo dispusiera, en los autos Ignacián Miguel Ángel contra Sofovich, estableció que cuando la nación ratifica un tratado, esto es, estamos hablando de 1992, antes de la reforma, cuando la nación ratifica un tratado que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos de que ese tratado contempla siempre que contenga, por supuesto, disposiciones tan precisas que permitan su aplicación. Interpretando la convención, el efecto de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, manifestaba el fallo citado que confiere primacía al derecho internacional sobre el derecho interno. La convención es un tratado internacional constitucionalmente válido que asigna prioridad a los tratados internacionales frente a la ley interna en el ámbito del derecho interno. Esto es el reconocimiento de la primacía del derecho internacional por el propio derecho interno. Esto se va a ver reafirmado, modificado por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, que los toma, que da jerarquía constitucional supralegal a los tratados. Esto tiene relación con referencia a los tratados que tienen incidencia en el tema que traemos a consideración. Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, los tratados sobre derechos humanos, sobre no discriminación, sobre la garantía de los derechos de los trabajadores y de las asociaciones sindicales como derechos humanos fundamentales. Por su naturaleza, entonces, la jerarquía de la convención colectiva no puede ser dejada sin efecto por ley, siempre, inclusive, en algunos casos en que por la situación excepcional una ley debiera resolver
esta situación o suspender, tendría que responder a los principios de razonabilidad y temporalidad, como lo señala el doctor Schifrin en un fallo plenario de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en donde resuelve una circunstancia, que se encuentra citado en auto, resuelve una circunstancia parecida a esta, ya que se refería a que el salario mínimo vital y móvil estaba incorporado como base de cálculo del salario de los trabajadores de los astilleros y fábricas navales, y donde se pronunció por la vigencia de la disposición convencional respecto del artículo 141 y del artículo y de las disposiciones de los artículos 10 de la ley 23.928 y el artículo 4 de la 25.160. En ese fallo se establece que si una ley redujera los beneficios de un convenio colectivo, sería preciso a los jueces examinar en cada caso la presencia de una situación excepcional, de emergencia que tornara indispensable aquella intervención. El segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución, no lo recuerda, garantiza a los gremios concertar convenios colectivos, recurrir a la conciliación, al arbitraje y el derecho de huelga, con lo que define el ámbito propio de actuación de intereses colectivos y de las asociaciones que los trabajadores han creado para ese fin. En cuanto al artículo 141 de la Ley Nacional de Empleo, entendemos que conforme lo llevamos dicho por la jerarquía constitucional de las normas convencionales, la misma nunca pudo alterar el contenido del convenio colectivo de trabajo 1775. Ya el doctor Confila, cuando sale la ley y hace su primer libro de comentario de la Ley Nacional de Empleo, establece que en principio, y si fuera como se ha entendido la norma, la entiende la postura de la patronal, la norma del artículo 51 del artículo 141 viola no solo el convenio 154, sino también los convenios 87 y 98. Igualmente vulnera la equivalencia, lo señala, constitucional entre la ley y el convenio. Por otra parte, sabido es que una ley general nunca es derogatoria de una ley especial, debe expresamente referirse a ella, como que no puede presumirse que una ley deroga a otra ley si no ha sido expresamente previsto por el legislador, porque se supone que el Poder Legislativo analiza todas estas situaciones. Uno de los expedientes que fue resuelto en provincia y en la Suprema Corte, Asuma contra Supercanal, que fue elevado luego de la sentencia de Vuestra Excelencia a la Suprema Corte, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si bien no tuvo sentencia, tuvo un dictamen de procuración en donde recoge, digamos, en lo referente a las leyes de emergencia, no al 141, que por ser una norma de derecho común no es considerada, aunque rescata lo manifestado por el Superior Tribunal en cuanto a que las previsiones del 141 no guardan relación con el 58 del convenio, ya que ni siquiera menciona el salario mínimo vital y móvil. Por lo tanto, no puede concluirse a partir de esta norma se haya abrogado la norma convencional, sea por parte del texto original del artículo 10 de la ley 23.828 o del 4 de la 25.160. La procuración, no llegó después del dictamen de procuración y pasar por 2 ministros de la Corte, la demandada desistió del recurso pertinente para seguir su
su cuestionamiento a través de los juicios que actualmente están en manos del Superior Tribunal de la provincia. En igual sentido, el Comité de Libertad Sindical, al analizar en el caso número 1639 sobre la promulgación del decreto 1639, observó que se reglamentaba la ley 2398, estableció, estimó que la limitación prevista por la ley y el decreto en cuestión no dejan a las partes una libertad completa en la negociación colectiva. Es decir, que aún el tema de la 23928, la posibilidad de que afecte, de que lo que prohíbe realmente, que es la indexación, esa prohibición inclusive afecta la libertad completa de la negociación colectiva. No es muy extenso, me voy a remitir a lo expuesto por los doctores Recalde y Loretti sobre los principios de irrenunciabilidad, de progresividad, no represividad, sobre la base de la naturaleza y la jerarquía del convenio colectivo como norma incorporada a la legislación laboral, frente a aquellos que pretenden que el poder de la ley puede llegar a dejarlo sin efecto. Por naturaleza, un convenio colectivo solamente se puede modificar con otro convenio colectivo. E inclusive, como señalaba anteriormente, la emergencia se soluciona convocando a las partes para comprometerlas en la solución del problema de la emergencia que puede afectar al resto de la sociedad. El tema de la convocatoria lo han sugerido ya anteriormente, no es solo una cuestión eminentemente jurídica, sino que ha tenido este convenio colectivo de 175 un devenir desde el 75 hasta la fecha. Reconocemos que, y es así, que la norma nació de manos de la recuperación de la normalización del sistema democrático en 1973, que puso a la sociedad argentina nuevamente en movimiento y en el reconocimiento de los derechos constitucionales, y que permitió abrir los canales de participación en la fijación de las variables que debían regir la vida de los diversos sectores de nuestra sociedad, en nuestro caso los trabajadores de prensa de medios. La participación de los sectores comprometidos en la discusión del convenio colectivo 1775, así como las reglas jurídicas vigentes, y hacemos referencia de arbitraje obligatorio de aquella época, para canalizar la discusión y los conflictos que se suscitaron en 1975, cumplieron su objetivo, resolviendo en el marco del establecimiento de una nueva norma convencional, que es la que en este acto defendemos. Esta norma, fruto de la discusión paritaria e intervención legal del Estado, fue afirmada en su legitimidad frente al debate del sector empresario ejecutando de inmunidad por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza en octubre de 1975, que rechazó el recurso de inmunidad, y luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su proposición de septiembre de 1976. Ambas se encuentran acompañadas en el expediente. La mano dura de la dictadura, que volvió a arrebatar el poder a la democracia, arrebata también los derechos humanos y la vida de sus habitantes de un plumazo, y de un plumazo prohibió por el recordado decreto número 9 del año 76 las actividades políticas, y como consecuencia de eso, por la ley 21307, suspendió el funcionamiento de los organismos y comisiones con participación y obligación de representantes de trabajadores y empresarios con facultades para disponer o ejecutar salarios o remuneraciones, y al mismo tiempo suspendió más adelante, en 1977, mediante la ley 21476, artículo 2, inciso D,
suspendió la vigencia de los regímenes remuneratorios y de normas convencionales para actualizar salario, entre las cuales, señalaba el doctor Recalde, preveía el salario mínimo vital y móvil como la prohibición de ser utilizado, lo establecía esa ley, cosa que no lo han hecho ni las leyes de emergencia 23, 928, 95, 561. Y con respecto al 141, se ha señalado, lo señala la jurisprudencia local, el artículo 141 no prevé la utilización del salario para el cálculo del salario, sino que lo prevé para otros institutos laborales que se veían afectados con la utilización del salario mínimo vital y móvil. Ha señalado la Corte, con el voto en el caso Azuma, ha señalado que no está, dicha disposición nunca pudo haber afectado al salario del convenio de los trabajadores de empresa. Fue de la mano de nuevamente la democracia en 1983, a partir del segundo año de su instalación, que por la ley 23.126 se recuperan los derechos, se derogan las leyes 21.476, luego por la 23.546 de enero del 88 entra nuevamente a funcionar el Consejo Nacional de Salario Mínimo Vital y adquiere validez según sentencia de la Corte. Citaron acá Duarte, el caso Duarte, y podemos citar los casos Sindicatura Prensa del Oeste, Sociedad Anónima en Chiconi, Sindicatura Prensa del Oeste en Lima, Ana, y Sindicatura Prensa del Oeste en Rojas, Osvaldo, con Prensa del Oeste, donde el tribunal estableció que cuando entró a funcionar el Consejo Nacional de Salario Mínimo Vital y Móvil, entró en plena vigencia el artículo 58 de la ley del convenio colectivo. Señor presidente, tiempo a cumplir. Votado su tiempo. Termina. Está votado su tiempo. Bien. Está bien.